Buen lunes, Alejandro, y qué lindo que es saber que tanta gente está ahí del otro lado del éter, atento a la radio, ¿eh? Qué lindo, qué linda magia que día a día se reaviva, ¿no? Sí, señor. Hay muy buena información de tu parte, Esteban, como para reflexionar, analizar. Tiene que ver con los últimos datos de la salud mental de los argentinos, que han encendido algunas luces de alerta. Hace cosa de unos 10 días comenzaron a aparecer en el ámbito público numerosos informes finales de lo que fue el año 2025 y lo que está siendo el 2026, ¿no? Y como siempre, vamos primero con los datos duros para que después nuestro análisis o nuestra reflexión tenga un poquito más de contenido, ¿no? El Ministerio de Seguridad Nacional nos dice que en el 2025 la tasa de suicidios aumentó un 21%. Es decir, hubo en 2025 21% más de suicidios que en el 2024. 21% en una tasa interanual en este tema es un dato realmente no solo preocupante, te diría, Alejandro, escalofriante. En Ciudad de Buenos Aires, la semana pasada, nos comentan que en los primeros 5 meses del año 2026, es decir, de enero al 31 de mayo, los intentos de suicidio subieron un 44%. Los intentos de suicidio, es decir, gente que intentó quitarse la vida y que felizmente, bueno, tiene otra chance más, digamos, para aferrarse a la vida, ¿no? O sea, fue un intento, fue un llamado de atención, fue, digamos, felizmente no llegó a término, pero el aumento de intentos aumentó un 44%. Fíjense que no estamos hablando de un 5%, un 10%, No, es estamos tremendo. hablando de un 44% los intentos de suicidio en los primeros 5 meses en Ciudad de Buenos Aires. Vamos a la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Salud nos dice que en menores de 18 años, durante el 2025, las internaciones por salud mental en todos sus en todo su abanico de posibilidades de cuadros clínicos aumentó un 23%, ¿no? Un 23% de adolescentes y púberes que tuvieron que ser internados por algún motivo ligado a la salud mental. El Cedronar, vamos con el cuarto dato, Cedronar, que es una agencia, en su momento era una secretaría, puede ser que ahora con todas estas reformas sea una subsecretaría o una agencia. La edad de inicio del consumo recetado de ansiolíticos, edad de inicio del consumo recetado de ansiolíticos en el 2025 bajó a los 12 años. Repito, para los que todavía están, para que no se atraganten con el mate y el pan con manteca. En la Argentina hay, en promedio, hay niños de 12 años que ya están tomando ansiolíticos recetados, es decir, en condiciones de un tratamiento psicoterapéutico con acompañamiento medicamentoso. Es realmente, no hay mucho para seguir diciendo. Y el último, el quinto dato, también en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, hablando de psicofármacos recetados. Vamos a hablar de los psicofármacos recetados que se venden con doble y hasta algunos con triple receta en las farmacias. En el periodo del 2020 al 2025, 2020, inicio de la pandemia, más o menos para que nos ubiquemos, al 2025, el consumo de psicofármacos recetados subió 966%.
966%, casi 10 veces más en ese quinquenio. En 2020 se registraron 1.500 usuarios, en blanco podríamos decir, con psicofármacos, gente que está en tratamiento y va con su receta y consume psicofármacos de forma crónica, podríamos decir, o habitualmente. Y en diciembre del 2025 esa cifra en provincia de Buenos Aires subió a 16.000. Estos 5 datos que traigo, Alejandro, podríamos decir es el registro en blanco de la salud mental, ¿no? O sea, tomando como manifestación la cuestión del suicidio o el intento de suicidio y la ingesta de psicofármacos recetados. Pero si a eso le pido que a nuestra audiencia piense un poquito, si le sumamos la violencia familiar, la violencia escolar, lo que pasa en las calles, en discusiones por el tráfico, en discusiones de la convivencia social, si le sumamos la automedicación, la venta ilegal de psicofármacos, que también existen, vamos a decirlo, también hay farmacias que pueden llegar a comercializar a algún empleado o algo de manera ilegal. Esto basta trabajar, digamos, con o escuchar a personas que están teniendo un problema de consumo, que te cuenten cómo consiguen psicofármacos. En hospitales y demás hay todo un mercado negro de psicofármacos. Si le sumamos también el consumo de drogas y alcohol, si le sumamos las problemáticas de soledad, de aislamiento, de adicción a las pantallas y al juego, que podríamos decir aquello que hoy no trajimos datos de esto, pero que también existen, bueno, indudablemente nos damos cuenta por qué a veces decimos así coloquialmente, bueno, estamos locos, estamos con la salud mental, estamos rotos, ¿sí? Bueno, estos datos, ¿sí?, son para reflexionar un poquito cómo estamos transitando este tiempo, un tiempo complejo a nivel global, un tiempo complejo el ser humano no encuentra la vuelta, ¿no? Y por eso también nos vamos aferrando a lo que sea, ya sea una pastillita, ya sea una idea equivocada de querer terminar con el dolor, y bueno, esto que hemos hablado muchas veces en relación al tema del suicidio, la temática tan importante, nos da una idea de la crisis en salud mental que estamos viviendo. Como digo siempre, baste preguntarle a algún docente, algún directivo, algún profesor, para que ellos también nos cuenten qué se vive hoy en las aulas. Entonces, simplemente es, ¿qué hago con esto? ¿Qué hacemos nosotros con esto? ¿Sí? Esto fue solamente algo descriptivo, pero la invitación es, bueno, si nosotros creemos o nos hacen creer que el consumo de psicofármacos, el consumo de drogas, el consumo de alcohol o intentar salvarse con las criptomonedas o con las apuestas online, esto no es salida, al contrario, esto es meterse más en un agujero negro de crisis emocional y psicológica, ¿no? Entonces, allí tenemos que recurrir fundamentalmente a pedir ayuda cuando no estamos bien, cuando sentimos que todo medio que se nos va oscureciendo, cuando creemos que no hay alternativas. Bueno, pedir ayuda, hablar con alguien de la familia. Siempre hay alguien en la familia que por ahí te puede escuchar, y si no lo hay, algún amigo. Pedir ayuda profesional es fundamental, ¿no? A veces creemos que recurrir a un médico, recurrir a un psicólogo, recurrir a un psiquiatra es ya para locos, y no es así. Justamente, si uno recurre a la ayuda profesional a tiempo, nada de
algunos manifestaciones de la salud mental que mencionamos hoy, nada de esto nos va a suceder, porque cuando se activa la palabra es sanadora, la palabra genera encuentro, la palabra hace que yo pueda manifestar lo que siento, y a veces creemos que lo que nos está pasando a nosotros es único, y por ahí cuando lo sociabilizás, cuando lo pones en juego con otro, te dice, mira, sí, a mí también me pasó, o también a mí también me está pasando. Y ese es el primer efecto, ¿no? El descubrir que no estás solo y que ya hay otras personas que por ahí también están atravesando lo mismo o que lo han atravesado y entonces te comparten la herramienta o cómo ellos salieron adelante. Encerrarse en una pantalla, encerrarse en la habitación no está bueno. Miremos de cerquita a nuestros pibes, a nuestras pibas, ¿sí? Los adolescentes y los púberes la están pasando compleja, ¿sí? La están pasando muy, muy, muy compleja, ¿sí? Hay muchos chicos y muchas chicas solitas en la calle y solitas en casa también, ¿no? Hay como guetos, bueno, está en la pieza, listo, y uno cree que porque está en la pieza es un lugar seguro. Y a veces la habitación, el encierro, la pantalla no es un lugar seguro. Entonces, frente a estos datos demoledores, ¿no? La verdad que no somos conscientes de lo que significa un 21, un 25, un 44% en epidemiología, en salud. Son datos de pandemia, digamos, ¿no? Y recuerdo, Alejandro, una vuelta que me invitaste a la tele allá en plena pandemia y hablábamos de la pandemia en salud mental que esto iba a provocar. Bueno, 6 años después, o 5 años después, porque dimos datos del 2025, casi todos, ya tenemos los efectos, ¿no? Visibles, imposibles de tapar. Entonces, bueno, entre todos, fundamentalmente desde casa, porque obviamente también aquí cierro con esto, con este último párrafo, se han acortado lamentablemente los presupuestos en salud, en líneas generales, los presupuestos en salud mental, hay menos presupuesto para hospitales e instituciones que trabajan con adicciones, con patologías de salud mental, por ejemplo. Entonces, obviamente que eso hay que reclamarlo a los funcionarios, a los gobernantes, y está muy bien, pero nosotros tenemos algo para hacer ya hoy, en casa, con los míos, con los nuestros, que es hablar, mirarnos, escucharnos un poquito más. La salud mental no es como estar enfermo del hígado. Una persona que tiene una pataleta al hígado te vas a dar cuenta. Ahora, si tu hijo de 14 está teniendo algunos problemas emocionales, psicológicos, quizás no te das cuenta porque él lo ves que camina, que comió el huevo frito, que se fue a la escuela. Las patologías mentales son muy silenciosas y solamente se manifiestan cuando ya el problema explotó, cuando el problema está ya totalmente florido, digamos. Bueno, entonces veamos ahí, hablemos con nuestros abuelos, con los mayores de la familia, cómo están atravesando esto, qué está pasando, qué los angustia, la economía, una jubilación que no alcanza. Vamos, hablemos, pongamos en palabra afuera, ¿sí? Pensemos si a nuestra hija le están haciendo bullying a través de el celular, por qué dejó de ir a danza, por qué a tu nieto dejó de ir a básquet, ¿qué pasó? Nosotros sí podemos en casa escucharnos un poco más, impulsar más el diálogo, apagar un poquito más la tele y las pantallas y ver, porque quizás al lado nuestro hay alguien que está sufriendo mentalmente, emocionalmente, psicológicamente y ni nos estamos dando cuenta, querido Alejandro. Sí, los datos son muy reveladores, son más que elocuentes y súper preocupantes. Obviamente esas estadísticas que nos traías en el inicio, bueno, pintan cómo está el panorama en estos tiempos en nuestro país, con los datos de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires,
datos oficiales de un panorama que ya desde hace largo tiempo venís advirtiendo que es muy, muy complejo. ¿Alguna última consideración, querido Esteban? Sí, como tengo entonces 15 segundos, voy a hacer un comparativo con lo que pasa en otros países. En Europa, por ejemplo, en pandemia se dispararon todas las estadísticas en salud mental. Consumo de alcohol, psicofármacos, internaciones, suicidio, intentos de suicidio, depresión, violencia de género, violencia familiar. Todo se disparó exactamente igual que acá. Pero ¿qué pasa? En Europa, por ejemplo, donde se mide mucho, esos índices después fueron bajando. En 2 años empezaron a bajar y se estabilizaron, ¿no? O sea, hay gente con problemas de drogas y alcohol en todas partes del mundo y desde hace décadas. Hay gente, lamentablemente, que decide quitarse la vida desde hace milenios. O sea, los problemas de salud mental están en todas partes del mundo. Lo que sucedió en Europa es que ese pico, ese shock muy, muy fuerte que sufrimos en pandemia, a los 2 años más o menos se empezó a estabilizar y hoy tienen guarismos, tienen datos estadísticos casi iguales que en el 2019 antes de la pandemia. Pero en Latinoamérica está pasando esto. Se disparó en pandemia y la cosa sigue creciendo, digamos, ¿no? Y eso básicamente tiene un correlato que tiene que ver con los sistemas de salud, tiene que ver con la disponibilidad no solo económica, sino también de intención de ocuparse de la salud mental de una población. Cuando no hay recursos, o cuando los recursos se destinan a otras cosas, o cuando los países están resolviendo grandes líos, pensemos en Bolivia, en Perú, en Ecuador, ahora las noticias que acaban de leer ustedes. Y bueno, obviamente, el Estado, los funcionarios, están pensando más en política que en políticas de salud pública. Y entonces las crisis económicas, sociales, tienen un efecto concomitante directo en nuestras cabecitas y nuestros corazones. Así que bueno, hay mucho, mucho, mucho por hacer, querido Ale. Un fuerte abrazo, Esteban, y seguiremos repensando estos asuntos cada lunes con tu presencia en el aire, que es un gusto. Abrazo grande. Abrazo, buena semana. Chau, chau. Nuestro psicoanalista Esteban Gómez, este lunes y cada lunes.